del año 2022 y con fundamento en el artículo 53, apartado A, numeral 1 y apartado C, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, artículos 30, 31, fracción sexta, 81, 82, primer párrafo, 84, 86, 87, primera fracción, 88, 93 y 103, fracción primera de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, los artículos 7, 10, inciso B, 11, fracción segunda, 16, fracciones tercera, quinta, sexta y decimosegunda, 21, 26, 28, 33 y 34 del reglamento interno del Consejo de la Alcaldía de Coyoacán, se procederá a dar inicio a la 14ª sesión ordinaria del Consejo de la Alcaldía de Coyoacán. Para dar cumplimiento a la convocatoria respectiva y con fundamento en la fracción cuarta del artículo 16 del reglamento interno del Consejo, solicito al secretario técnico del Consejo proceda al pase de lista y dé cuenta del quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Secretario. En cumplimiento de la instrucción del alcalde presidente, se procederá al pase de lista de asistencia y verificación legal del quórum. Alcalde y presidente del Consejo, José Giovanni Gutiérrez Aguilar. Presente. Concejala Rosa María Ramírez Mesa. Presente. Concejal Antonio Alcántara Arauz. Presente. Concejala Fabiola del Carmen Obando Luna. Presente. Concejal Alberto Álvarez Palafox. Presente. Concejala Aranza Sánchez Cue. Presente. Concejal Pablo Ortiz Jiménez. Presente. Concejala Diana Laura Gutiérrez Castañón. Presente. Concejal Eduardo Olvera Macías. Presente. Buenos días a todos. Concejala Soyeriel Fernández Mejía. Presente. Concejal Paulo Emilio García González. Presente. Alcalde presidente, le informo que se encuentran presentes un total de 10 concejales, por lo tanto existe quórum legal para continuar con la presente sesión. Toda vez que existe quórum legal para la celebración de la sesión que nos ocupa, solicito al secretario de lectura del orden del día de la presente sesión. Secretario. Con su venia, alcalde presidente, el orden del día propuesto es el siguiente. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2 romano, lectura, discusión y aprobación del orden del día. 3 romano, lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior. 4 romano, presentación y discusión de asuntos y proposiciones conjunto de acuerdo inscritos. 1 cardinal, proposición conjunto de acuerdo urgente y obvia resolución presentada por el concejal Alberto Álvarez Palafox, en el cual se exhorta al ciudadano alcalde José Giovanni Gutiérrez Aguilar y a las áreas correspondientes para analizar y en su caso implementar el programa Cisternas de Recolección de Aguas Pluviales para las unidades habitacionales y edificios públicos de la alcaldía de Coyoacán. 2 cardinal, proposición conjunto de acuerdo urgente y obvia resolución presentada por el concejal Eduardo Olvera Macías, por el que se exhorta respetuosamente al alcalde José Giovanni Gutiérrez Aguilar para que en ejercicio de sus atribuciones instruya a las áreas administrativas de la alcaldía para que de manera coordinada realicen acciones preventivas de balizamiento, bacheo, reparación de luminarias, podas, retiro de bienes complejos y acciones de presencia policial para garantizar una vida libre de violencia para las niñas y mujeres que viven en las inmediaciones del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, Campus Coyoacán. 3 cardinal, proposición conjunto de acuerdo urgente y obvia resolución presentada por el concejal Eduardo Olvera Macías, por el que se exhorta respetuosamente al alcalde José Giovanni Gutiérrez Aguilar para que remita a este órgano colegiado un informe pormenorizado sobre el estado que guardan las acciones que se han realizado, derivadas de los puntos de acuerdo que se han aprobado desde el Consejo de Alcaldía de Coyoacán en beneficio de la ciudadanía y en seguimiento a las mismas. 4 cardinal, proposición conjunto de acuerdo urgente y obvia resolución presentada por el concejal Eduardo Olvera Macías, por el que se exhorta al alcalde José Giovanni Gutiérrez Aguilar para que se realicen las acciones necesarias para solucionar múltiples cuestiones del SUAR relacionadas al mantenimiento, podas y clareos en la corriente del gas de Santa Úrsula. 5 cardinal, proposición conjunta de acuerdo urgente y obvia resolución presentada por el concejal Paulo Emilio García González, por el que exhorta al titular de la alcaldía de Coyoacán, José Giovanni Gutiérrez Aguilar, a la eliminación del programa social Pintando Coyoacán Contigo para el presupuesto de egresos del año 2023, toda vez que no atiende las necesidades urgentes en áreas y bienes de uso común de las unidades habitacionales de interés social
vehicular en la demarcación territorial de Coyoacán. Se dictaminará proposición conjunta de acuerdo urgente y de resolución presentada por la concejala Rosa María Ramírez Mesa, por el que se exhorta al alcalde a realizar operativos o acciones con el fin de regular talleres mecánicos y de hojalatería y pintura que desempeñan su actividad en la vía pública. 7. Cardinal, proposición conjunta de acuerdo urgente y de resolución presentada por el concejal Antonio Alcántara Arauz, por el que exhorta al alcalde de Coyoacán, licenciado José Giovanni Gutiérrez Aguilar, instruye a quien o quienes corresponda para realizar una mesa de trabajo con los vecinos del pueblo de San Pablo Tepetlapa, en la cual se informa la situación general actual del predio situado en División del Norte 3413, Colonia San Pablo Tepetlapa, Coyoacán, código postal 04620 y mejor conocido como los vecinos como La Campana. 8. Cardinal, proposición conjunta de acuerdo urgente y de resolución presentada por el concejal Antonio Alcántara Arauz, por el que se exhorta a la directora general de Desarrollo Social y Fomento Económico, Gabriela Karen Royanero, informe en un listado de manera pública sobre las casas infantiles inauguradas el 29 de septiembre del año en curso, referente a las acciones sociales del programa Espacios de Desarrollo para el Beneficio de Niños y Niñas en la demarcación Coyoacán y Cumbido. 9. Cardinal, proposición conjunta de acuerdo urgente y de resolución presentada por la concejala Ana Sánchez Juez, con la cual exhorta respetuosamente al alcalde José Giovanni Gutiérrez Aguilar para realizar una mesa de trabajo con la titular de la Dirección General de Administración y Finanzas sobre la formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2023. Y es cardinal, proposición conjunta de acuerdo presentada por el concejal Pablo Ortiz Jiménez, por el que solicita al alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez Aguilar, incluye instalar en la Casa de Cultura Raúl Anguiano por 30 días de exposición rescate del circo mexicano como patrimonio cultural. Quinto romano, asuntos generales. 1. Cardinal, del concejal Antonio Alcántara Arauz, relacionado a la anuencia por parte de la alcaldía para hacer uso del inmueble ubicado en el Emiliano Zapata, número 50, en el pueblo de San Pablo Tepetlapa, para continuar con la actividad suspendida por la administración anterior. 2. Cardinal, de la concejala Silvia Fernández Mejía, relativo a la presentación del segundo informe de avance trimestral correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre, a cargo del titular del área responsable del sistema unificado de atención ciudadana SUAC, en cumplimiento al acuerdo del pleno de este consejo de fecha 14 de junio del año en curso. 3. De la concejala Nina Laura Gutiérrez Castañón, sobre la segunda mesa de trabajo con la Dirección General de Administración y Finanzas y demás medidas administrativas competentes antes de la primera quincena del mes en curso, para tratar el tema de la remuneración de los secretarios técnicos de las comisiones y la capacitación de los integrantes del consejo y personal de trabajo. 6. Romano, clausura. Es cuanto al del presidente. En esa virtud, le solicito al secretario pregunte a las y los integrantes del Consejo si es de aprobarse el orden del día planteado. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los integrantes de este Consejo si es de aprobarse el orden del día propuesto. Los que estén por la afirmativa, sí van a manifestarlo en votación económica levantando la mano. Presidente, le informo que existen 11 votos a favor. Existe unanimidad y consecuencias de aprobarse el orden del día. Cumplido su instrucción, presidente. Como tercer punto del orden del día, tenemos la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Se solicita a la Secretaría de este Consejo dar cuenta del acta referida. Alcalde presidente, esta secretaría le informa que ha sido distribuida con anterioridad el acta que nos ocupa en conjunto con la convocatoria, por lo que se solicita su autorización para preguntar al Consejo si se dispensa su lectura, en cuyo caso se sometería a consideración y aprobación de los integrantes. Proceda, secretario. Se consulta si se dispensa la lectura del acta. Los que estén por la afirmativa sí van a manifestarlo en votación económica levantando la mano. Con 11 votos a favor, se dispensa la lectura del acta de referencia, por consiguiente está en consideración de los concejales presentes su contenido. ¿Algún concejal está haciendo la votación? Al no haber comentarios al respecto, pregunto a las y los integrantes de este consejo si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa sí van a manifestar en votación económica levantando la mano. Alcalde presidente, le informo que existen 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, por lo tanto unanimidad y en consecuencia aprobada el acta de la sesión anterior. Cumplida la instrucción, alcalde presidente. Como cuarto punto del orden del día, tenemos la presentación y discusión de asuntos y proposiciones con punto de acuerdo inscritos. Solicito a la Secretaría proceda a desahogar los asuntos enlistados.
Por su año de presidente. Como primer punto, tenemos la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución presentada por el concejal Alberto Álvarez Palafox, en la cual se exhorta al ciudadano alcalde José Giovanni Gutiérrez Aguilar y a las áreas correspondientes para analizar y en su caso implementar el programa Cisternas de Recolección de Aguas Pluviales para las unidades habitacionales y edificios públicos de la alcaldía de Coyoacán. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el concejal Alberto Álvarez Palafox. Adelante, concejal. Bueno, muchas gracias, secretario, por su correspondiente. Muy buenos días a todas y todos los vecinos que nos siguen en las redes sociales. Buenos días a mis compañeros concejales. Pues bueno, todos los días se incrementa la posibilidad de quedarnos sin agua. En el 2030, de acuerdo a los estudios más recientes, la Ciudad de México puede tener un desabasto absoluto de medicamentos. La Asamblea General de las Naciones Unidas exhorta a los estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la captación de agua de lluvia y la transferencia de tecnología para ayudar a los países en vías de desarrollo a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. Es por ello que se deben buscar alternativas para evitar extraer la mayor cantidad de agua del subsuelo. Por consiguiente, la importancia de considerar los sistemas de captación de agua de lluvia en las azoteas de edificios públicos y unidades habitacionales de nuestra demarcación, para posteriormente filtrarse y almacenarse en cisternas para uso habitual. Tiene la finalidad de garantizar el abastecimiento de agua a la población, ocupando sistemas de captación que contribuyen con el medio ambiente. La alcaldía de Coyoacán cuenta con más de 20 unidades habitacionales, las cuales de manera recurrente han presentado problemas con el suministro de líquido vital, quedando sin abastecimiento continuo por varias semanas. En la Ciudad de México, el agua de lluvia que se va a drenar por año es de aproximadamente el equivalente a 220,000 pipas de agua, es decir, 750 litros de agua de lluvia por cada metro cuadrado. Imagínense que pudiéramos captar toda esa agua, tendríamos suministro suficiente para abastecernos. Captar el agua de lluvia a través de las azoteas de las unidades habitacionales y de los edificios públicos para ser filtrada y almacenada en cisternas representa un proyecto sustentable que facilitaría de manera proactiva en una temporada de lluvias la captación en una superficie de 80 metros cuadrados, el equivalente a 60,000 litros o a 7 pipas de agua, reduciendo significativamente la carencia de líquido vital, por el cual sufren las colonias y unidades habitacionales de nuestra alcaldía. Cabe señalar que el agua de lluvia, a través de filtros de bajo costo, se puede utilizar para el consumo humano. De este modo, la mayoría de las unidades habitacionales de nuestra demarcación cuentan con espacio suficiente para poder construir las cisternas en momento, lo que facilita a esta alcaldía el poder llevar a cabo este programa, mismo que representa un costo 300% menor a la perforación del pozo. Por lo antes expuesto, procurando siempre el bienestar de los coyoacanenses, así como el velar por el derecho humano a tener acceso al agua, someto a consideración de los integrantes del Pleno de este Consejo de la Alcaldía de Coyoacán la siguiente proposición con punto de acuerdo. Se exhorta al alcalde José Giovanni Gutiérrez Aguilar y a las áreas correspondientes para analizar y en su caso implementar el programa Cisternas de Recolección de Aguas Pluviales para las unidades habitacionales y edificios públicos de la Alcaldía de Coyoacán. Segundo, someter a consideración del Pleno del Consejo de la Alcaldía de Coyoacán el seguimiento de análisis del proyecto y mesas de trabajo con las áreas involucradas para poder ejecutar el proyecto en beneficio de toda la población coyoacanense, a través de las Comisiones Unidas, principalmente integrada por la Comisión de Gobierno que yo presido, Régimen Interior y Asuntos Jurídicos,
la Comisión de Obras, Servicios y Espacios Públicos y la Comisión de Salud y Medio Ambiente. Tercero, en caso de ser aprobado, remítase a la Dirección General de Innovación, Planeación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a la Dirección de Participación Ciudadana, a la Dirección General de Obras Públicas y Servicios Urbanos para su estudio e implementación en su caso, así como a la Dirección General de Administración y Finanzas para que sea considerado dentro del presupuesto para obras 2023. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Alberto Álvarez Palafox. En términos del artículo 44 bis, fracción segunda del reglamento interno del Consejo, está en discusión la proposición que nos ocupa. Se abre una primera ronda de oradores. ¿Algún concejal desea participar al respecto? La concejala soy Eliel Fernández Mejía. ¿Alguien más? Adelante, concejala, hasta por 2 minutos. Gracias, buenos días. Únicamente para solicitar la incorporación de la comisión que yo presido, que es la de la Administración Administrativa del Gobierno Digital, a estas comisiones unidas. ¿Acepta usted la proposición de la concejala? En virtud de que no existe mayores oradores anotados en la lista, en términos del artículo 44 bis, fracción segunda del reglamento interno, se somete a consideración de este Consejo que el dictamen presentado es de aprobarse con la modificación planteada por la concejala Soyelito Hernández Mejía. En votación económica, los que estén por afirmativa sí van a ser manifestados levantando la mano. Existen 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, hay unanimidad. Se aprueba la propuesta presentada y al encontrarse presente el alcalde presidente queda enterado de la determinación de este pleno para instruir a las áreas responsables al efecto de atender el acuerdo de sus términos. El siguiente asunto en el orden del día es la proposición conjunto de acuerdo urgente y de resolución presentada por el concejal Eduardo Vera Macías, por el que se exhorta respetuosamente al alcalde José Giovanni Gutiérrez Aguilar para que en ejercicio de sus atribuciones instruya a las áreas administrativas de la alcaldía para que de manera coordinada realicen acciones preventivas de balizamiento, archivo, reparación de luminarias, podas, retiro de bienes mostrencos y acciones de presencia policial para garantizar una vida libre de violencia para las niñas y mujeres que viven en las inmediaciones del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos Campo Condorca. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el concejal promovente Eduardo Correa Macías. Adelante, concejal. Muchas gracias. Con la venia de la presidencia, saludo a mis compañeras y compañeros concejales, de las y los vecinos que nos observan en las redes sociales. La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema polémico y complejo. En Coyoacán nos enfrentamos a diversas situaciones de desigualdad social en el que las mujeres y niñas son las más afectadas. El discurso político debería de ser sustituido por acciones que beneficien a las niñas y a las mujeres para garantizar una vida libre de violencia. Deben atender las causas. En este punto pretendo generar conciencia y visibilizar que con acciones simples como mejorar el entorno urbano e implementar dispositivos policíacos podemos mitigar la incidencia delictiva que afecta principalmente a las mujeres de esta alcaldía. Debería de estar comprometida, la cual debería de estar comprometida a generar un ambiente de sana convivencia y dar las indicaciones necesarias para que se pueda sancionar los delitos cometidos en contra de las mujeres, con programas públicos y acciones orientadas a garantizar una vida libre de violencia, fortalecer los principios y acciones destinados a favorecer el desarrollo social y el bienestar de las niñas y mujeres, para erradicar la violencia que sigue siendo constante. Mediante el diagnóstico que conjunto con las vecinas
de la zona. Recorriendo las calles, identificamos la problemática y llegamos a la conclusión que el método para que sean resueltos estos problemas es simple: recibir atención de servicios urbanos en zonas olvidadas. Se requiere podas, repavimentación, reparación de luminarias, retiro de bienes mostrencos que son utilizados para sorprenderla y violentar a las mujeres, implementar dispositivos policíacos con elementos pie a tierra, que recorran el entorno del campus en la entrada y salida, no solo que queden en la entrada descansando. A nombre de las niñas y mujeres de Coyoacán, exigimos servicios y atención para erradicar la violencia de género. Seamos responsables y sumémonos a las acciones que desde el gobierno federal y local se han impulsado para coordinar acciones a favor de los derechos de las mujeres y erradicar la violencia en su contra. Es cuanto. Muchas gracias, concejal Eduardo Olvera Macías. En términos del artículo 44, fracción segunda del reglamento interno del Consejo, está a discusión la proposición que nos ocupa. Se abre una primera ronda de oradores. ¿Algún concejal desea anotarse y participar? En virtud de que no hay oradores para participar en la discusión, en términos del artículo 44 bis, fracción segunda del reglamento interno, se somete a consideración de este Consejo si el punto de acuerdo presentado es de aprobarse. En votación económica, los que estén por la afirmativa, si no se manifestaron levantando la mano. Existen 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Hay unanimidad. En consecuencia, se aprueba la proposición de cuenta. Al encontrarse presente el alcalde presidente, queda enterado de la determinación de este pleno para instruir a las áreas responsables al efecto de atender el acuerdo en sus términos. El siguiente asunto en el orden del día es la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución presentada por el concejal Eduardo Olvera Macías, por el que se exhorta respetuosamente al alcalde José Iván Gutiérrez Aguilar para que remita a este órgano colegiado un informe pormenorizado sobre el estado que guardan las acciones que se han realizado derivadas de los puntos de acuerdo que se han aprobado desde el Consejo de Alcaldía de Coyoacán en beneficio de la ciudadanía y el seguimiento a las mismas. Tiene el uso de la voz, está por 5 minutos, el concejal promovente Eduardo Olvera Macías. Adelante, nuevamente, concejal. Con la vida de la presidencia, nuevamente agradecemos el uso de la voz. Quiero manifestar a las y vecinos que un asunto votado y aprobado de urgente y obvia resolución debe de recibir, como su nombre lo expresa, un tratamiento ágil y expedito, sin que tenga que ser remitido a comisiones para su atención. En ese carácter deberá señalarse expresamente al momento en el que se ha registrado por la Secretaría Técnica e instruido para la atención inmediata. En ese tenor y derivado de los puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución que he presentado en este órgano colegiado, solicito a usted, alcalde, pueda informar a la ciudadanía el avance que se tiene en la aplicación de las políticas públicas y ejecución de recursos públicos, el avance en los trabajos, es decir, solo lo referente a lo que se ha solicitado y votado a favor en esta honorable mesa del Consejo. Y en caso de existir algún contratiempo, explique las razones por las cuales se han presentado retrasos en los mismos. Las y los vecinos de Coyoacán le pedimos un informe transparente de todos los puntos que han sido aprobados de urgente y obvia resolución y que desde esta mesa se han instruido a las áreas a su digno cargo. Es cuanto. Muchas gracias, concejal Eduardo Olvera Macías. En términos del artículo 44 bis, fracción segunda del reglamento interno, se somete a discusión de este Consejo el asunto presentado. Se abre una primera ronda de oradores. ¿Algún concejal desea participar? En virtud de que no existen oradores anotados para la discusión del tema, en términos del artículo 44 bis, fracción segunda del reglamento interno, se somete a consideración de este Consejo si la proposición expuesta es de aprobarse. En votación económica, los que estén por la afirmativa, si no hacen manifestarlo levantando la mano.
0 abstenciones, se aprueba la proposición de cuenta. Al encontrarse presente el alcalde presidente que ha entrado de la celebración de este pleno para instruir al titular o para cumplir el acuerdo con los términos planteados. El siguiente asunto en el orden del día es la proposición conjunto de acuerdo urgente y obvia resolución presentada por el concejal Eduardo Vera Macías, por el que se exhorta al alcalde José Giovanni Gutiérrez Aguilar para que se realicen las acciones necesarias para solucionar múltiples cuestiones del SUAC relacionadas al mantenimiento, podas y clareos en la colonia Pedregal de Santa Úrsula. Tiene el uso de la voz por 5 minutos nuevamente el concejal promovente Eduardo Vera Macías. Adelante. Con la venia de la presidencia, nuevamente agradecemos el uso de la voz. Una de las solicitudes más constantes entre la ciudadanía es el mantenimiento y poda y cuidado del arbolado urbano en el espacio público, ya que ante el abandono y las crecientes lluvias se encuentran en riesgo vecinas y vecinos y obviamente su patrimonio. El cuidado de los árboles no solo beneficia al ambiente, sino también funciona como un escudo frente a los daños ocasionados por la actividad humana, control de temperatura, reducción en la contaminación del aire, y etc. Vecinas y vecinos de la colonia de Pedregal de Santa Úrsula, particularmente de la calle de San Macario, me buscaron para dar solución a un problema que pone en riesgo a las familias y su patrimonio, y vecinos en general. La omisión en la atención de podas y clareo pone en riesgo de accidentes a la población. En las gráficas se puede apreciar que no se trata de un golpe político, sino de temas que realmente son prioritarios para los vecinos de Coyoacán. Los habitantes se encuentran en riesgo de ser lesionados y perder su patrimonio, ya que existen 2 árboles que están inclinados, uno encima de un barandal a punto de caer y otro en contacto directo con líneas de suministro de energía eléctrica. De hecho, el crecimiento del árbol ya afectó el poste de luz, también está inclinado y corresponde a cables de alta tensión. Además de que esta calle está destrozada, existen varios baches de un tamaño que obviamente da miedo. El crecimiento de las raíces ha dañado el drenaje y la barda de una vivienda. Las y los vecinos han realizado diversos reportes durante las administraciones pasadas del PRD, los cuales han pasado de largo en Coyoacán sin encontrar una respuesta favorable. Se lleve a cabo una revisión y un dictamen para salvar estos árboles vivos y asimismo garantizar la vida y la seguridad de las familias. Lamentablemente, esta es una problemática que se presenta en toda la alcaldía y requiere disposición y compromiso para erradicarla. Es por ello que solicito a usted, alcalde, de este punto de acuerdo sea votado y en su caso de ser aprobado se instruya en esta misma sesión a las áreas a visitar y dar solución a la problemática planteada y dar salida favorable al oficio girado al titular de esta alcaldía. Es cuanto. Muchas gracias. Llegar los folios SWAT, así mismo como las gráficas donde muestran la problemática, que realmente es algo delicado. Estas gestiones se han metido desde las administraciones pasadas y no ha habido una atención. Entonces esperemos que en esta administración le den seguimiento y apoyen a nuestros vecinos. ¿Cuánto? Muchas gracias, concejal Eduardo Vera Macías. En términos del artículo 44, fracción segunda del reglamento interno, se somete a discusión este consejo el asunto presentado. Se abre una primera ronda de oradores. ¿Algún concejal desea participar o desea finalizar? En esta virtud, esta secretaría quisiera plantear una moción
ahora sí que le corresponde al titular del SOA también su informe trimestral en cumplimiento a un dictamen aprobado el 14 de agosto pasado, en el que se comprometió a rendir informes trimestrales sobre el avance de los asuntos del sistema unificado de la Comisión. Entonces, yo nada más quisiera plantearle esta cuestión, porque normalmente lo que corresponde es que ante una moción de duplicidad se suspende la discusión y se pasa a la siguiente sesión. No queremos hacer eso, o sea, queremos que se desahogue el asunto, pero en virtud es que la concejala Soria tiene el asunto general planteado y se va a desahogar ese informe. Yo quisiera nada más darle cuenta de este tema. Nada más para que lo tengan en conocimiento. Muchas gracias. ¿Puedo hacer uso de la voz? Sí, adelante. Esta solicitud, más allá de pedir un informe como tal, nosotros estamos pidiendo la atención, un recorrido a ese aspecto. Entonces, más allá de sumarlo con la compañera, nosotros nos gustaría que nos atiendan. Bueno. Ok, concejal, muchas gracias. En términos del artículo 44 bis, fracción segunda del reglamento interno, se somete en consecuencia a consideración de este Consejo si la proposición expuesta es de aprobarse. En votación económica, los que estén por la alternativa, si va a ser manifestado levantando la mano. Los que estén por la negativa. ¿Abstenciones? En consecuencia existen 3 votos a favor, 7 votos en contra, una abstención. Se desecha la propuesta presentada. El siguiente asunto listado en el orden del día es la proposición conjunto de acuerdo de urgencia y obvia resolución presentada por el concejal Pablo Emilio García González, por el que exhorta al titular de la alcaldía de Coyoacán, José Giovanni Gutiérrez Aguilar, a la eliminación del programa social Pintando Coyoacán Contigo para el presupuesto de egresos del año 2023, toda vez que no atiende las necesidades urgentes en áreas y bienes de uso común de las unidades habitacionales de interés social y popular en la demarcación territorial de Coyoacán. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos. El concejal promovente Pablo Emilio García González. Gracias, secretario. Buenos días, compañeras, compañeros. Durante meses en este consejo se insistió en el criterio de que no era posible intervenir las unidades habitacionales de Coyoacán, toda vez que se trataba de propiedad privada. Esa fue la respuesta por igual, tanto en la mesa como a través de las unidades administrativas, para la atención de fugas de agua, de socavones, de podas de árboles, de retiro de chelerías, entre otros. Tenemos pues varios ejemplos. Yo quisiera dejar 3 muy puntuales. Vean este socavón que está en la Piloto Culhuacán. Fue reportado por los vecinos en mayo de 2022 y hicimos un escrito respaldando la petición. Nos contestaron que no se podía intervenir porque era propiedad privada. Este arbolado en los retornos de María del Mar, en la CTM 8, es un arbolado, pues, como en todas las CTMs, de más de 30 años. Además, pues interrumpe la red de cableado de energía eléctrica y es un peligro para el suministro de energía de la zona y para la integridad de la vida y propiedad de los vecinos. Y por supuesto también algo que se dio a conocer el lunes, que además ya habíamos reportado a través de las instancias correspondientes, incluso a través de las redes sociales, lo retoma un medio de comunicación, la jornada, un socavón tremendo que está en la CTN 10, ahí en el andador de Vista Hermosa. Eso se reportó en febrero de este año, es decir, tiene 10 meses, y la respuesta por igual fue
que no se podía atender porque era propiedad privada. Incluso se decía aquí que para poder atender las unidades habitacionales había que establecer un convenio con PROSOP, que está acabado y está en las actas. Entonces, pues vimos con mucha sorpresa que se echó a andar un programa social adentro de las unidades para pintarlas de color azul y blanco, que son los colores característicos del Partido de Acción Nacional, y que para esto sí había presupuesto y sí había condiciones de intervención. Además, no es poco dinero, como consta en las reglas de operación del propio programa, que se llama Pintando Población Contigo, se destinaron 50 millones de pesos para esta acción. Que hay que decirlo, señor alcalde, no era necesaria ni urgente, no es algo que los vecinos soliciten, por el contrario, lo que más se necesita es esto que hemos venido enlistando. Por eso presentamos este punto de acuerdo para exhortarlo, señor alcalde, a detener el derroche de estos 50 millones de pesos en esta intervención, insisto, que no es necesaria. Y quiero dejar muy claro que nosotros queremos que se invierta en las unidades habitacionales de Coyoacán, en particular en las CTMs. Por eso le propongo, señor alcalde, que en 2023 se mantenga la misma cantidad de dinero, los 50 millones de pesos, pero que se inviertan en 4 rubros. La reparación de las redes hidráulicas y los sistemas de bombeo de las unidades, brigadas masivas de poda en mantenimiento del arbolado en las 10 secciones de la CTM, reparación de fugas y atención a socavones en estas unidades, y el equipamiento de las áreas comunes y la iluminación de las mismas. El presupuesto no es dinero del gobierno, el presupuesto es dinero de la gente, y esto se tiene que entender. Es inaceptable gastar un peso más de nuestro dinero en cosas que parecen más que políticas públicas, caprichos. Es cuanto, señor alcalde y secretario. Muchas gracias, concejal Pablo Emilio García González. En términos del artículo 44, fracción segunda del reglamento interno, se somete a discusión del Consejo el asunto presentado. Se abre una primera ronda de oradores. ¿Algún concejal desea participar? Al no haber concejales anotados en la lista de oradores, en términos de la misma disposición normativa del reglamento interno, se somete a consideración de este Consejo si la proposición expuesta es de aprobarse. En votación económica, los que estén por la afirmativa, sí va a ser manifestado levantando la mano. Los que estén por la negativa. Existen 3 votos a favor, 7 votos en contra. En consecuencia, se desecha la propuesta presentada. El siguiente asunto del orden del día es la proposición conjunto de acuerdo urgente y obvia resolución presentada por la concejala Rosa María Ramírez Mesa, por el que se exhorta al alcalde a realizar operativos o acciones con el fin de regular talleres mecánicos y de hojalatería y pintura que desempeñan su actividad en la vía pública. Y en el uso de la voz está por 5 minutos la concejala promovente. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con su venia, presidente. Los talleres mecánicos y de hojalatería y pintura en las colonias, en las unidades habitacionales, pueblos o barrios, se han convertido en un foco rojo y un tema de atención prioritario, pues los coches en preparación terminan obstaculizando, invadiendo banquetas, casas y en la calle en general. Y aún más, si tomamos en cuenta que muchos operan de forma irregular. Estos establecimientos deben de cumplir con ciertos requerimientos para poder operar en primer lugar, estar seguros de que los domicilios ubicados en esta zona tengan el permiso de uso del suelo comercial o mixto. Lo que también se vuelve un tema delicado
asfáltica o al drenaje, siendo esto un daño ecológico severo. Por lo anterior expuesto, es que propongo ante este Congreso colegiado lo siguiente. Primero, se exhorta al alcalde a realizar operativos y acciones con el fin de regularizar talleres mecánicos y de hojalatería y pintura que desempeñan su actividad en vía pública. Segundo, se exhorta al alcalde para que en el marco de sus atribuciones designe a las direcciones competentes para que de manera trimestral tengan un informe ante la Comisión de Rendición de Cuentas y Participación Social, a fin de conocer los logros y avances de este tipo de establecimientos. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, concejala Rosa María Ramírez Mesa. En términos del artículo 44 de la segunda del reglamento interno, se somete a discusión de este consejo el asunto presentado. ¿Algún concejal desea participar? En virtud. El concejal Pablo Emilio García González. ¿Algún otro concejal desea participar? Tiene uso de la voz, concejal. Hasta por 2 minutos. Adelante. Gracias, secretario. Pues apoyar el punto de la compañera concejal Rosa María Mesa, es un asunto que efectivamente es muy sentido en la demarcación. Solo pedirle que se incluya entre las colonias a intervenir la Prado Churubusco, que tenemos al menos 2 reportes en ese sentido. Gracias. ¿Acepta usted la autorización planteada por el concejal Pablo Emilio García González? Sí, claro, de alguna forma expuesto es a todas las colonias, unidades habitacionales, pueblos y barrios. Incluyo a todo, pero muchas gracias, concejala Rosa María Ramírez Mesa. En esta virtud va a haber un mayor número de concejales anotados en términos del artículo 44 bis, fracción segunda del reglamento interno. Se somete a consideración de este consejo si la proposición expuesta es de aprobarse. En votación económica, los que estén por la afirmativa, sí va a ser manifestado levantando la mano. Existen 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Hay unanimidad. En consecuencia, se aprueba la propuesta de encontrarse presente el alcalde presidente que ha entrado la determinación de este pleno para realizar las acciones que señala el acuerdo de acuerdo de sus términos. El siguiente asunto del orden del día es la proposición conjunto de acuerdo urgente y una resolución presentada por el concejal Antonio Alcántara Arauz, por el que exhorta al alcalde de Coyoacán, licenciado José Iván Gutiérrez Aguilar, instruye a quien los quienes corresponda para realizar una mesa de trabajo con los vecinos del pueblo de San Pablo de Tetlapa, en la cual se informa la situación general actual del predio situado en la división del norte de 3413, Colonia San Pablo de Tetlapa, Coyoacán, por el postal 04620, y mejor conocido por los vecinos como La Campana. Y en el uso de la voz, por 5 minutos, el concejal Antonio Alcántara Arauz. Adelante, concejal. Con su venia, señor secretario, buenos días a todos y a todas, a los amigos concejales, y especialmente a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Con la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México han sido creadas nuevas figuras en la estructura del gobierno y de sus demarcaciones territoriales. Así nos encontramos con el consejo de cada una de las alcaldías, el cual surge con la finalidad de que las nuevas prácticas de gobierno sean transparentes, garantizando así el acceso público a la información, esto conforme a los artículos 81, 82 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México y el Reglamento Interno del Consejo de Coyoacán señala dentro de sus funciones del Consejo como órgano colegiado y de supervisar y evaluar acciones de gobierno. La Ley de Desarrollo Urbano, en su artículo 2, fracción 1, indica planear desarrollo urbano con base en proyecciones de crecimiento poblacional de la Ciudad de México, a fin de garantizar la sustentabilidad de la Ciudad de México mediante el ejercicio de los derechos del Distrito Federal,
al suelo urbano, la vivienda y la calidad de vida y la infraestructura urbana, al transporte, a los servicios públicos, al patrimonio cultural urbano, al espacio público, al esparcimiento y a la imagen urbana del Distrito Federal. En su fracción 3 nos habla de una preservación de la imagen urbana y de un crecimiento urbano controlado. La Ley de Desarrollo del Distrito Federal, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y demás normas técnicas complementarias y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, incluyendo las de impacto ambiental, sustentabilidad, movilidad y protección civil, forman parte del marco legal, incluyendo los proyectos de obra, las obras de construcción modificadas, ampliación, reparación, instalación y demolición, así como el uso de edificaciones y los usos destinos, reservas de los predios del territorio de la Ciudad de México. La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal integra en su participación para la elaboración del programa de desarrollo a la Secretaría del Medio Ambiente, mediante la emisión técnica, pero a pesar de los esfuerzos por mantener un ordenamiento urbano acorde a las necesidades sociales y de poco impacto al medio ambiente, no ha sido posible establecer una dinámica acorde al marco legal respectivo. Debido a algunos problemas surgidos anteriormente, los vecinos del pueblo de San Pablo Tepetlapa han mostrado preocupación respecto a los trabajos realizados en estos días en el predio localizado en la Avenida División del Norte 3443, por lo que es menester atender la proposición conjunta de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al alcalde de Coyoacán, José Giovanni Gutiérrez, instruya a quienes corresponda para realizar una mesa de trabajo con los vecinos del pueblo de San Pablo Tepetlapa, en el cual se informa la situación general actual del predio situado en División del Norte 3443, Colonia San Pablo Tepetlapa, en Coyoacán, código postal 04620, mejor conocido por los vecinos como La Campana. Cabe mencionar que hoy, en la actualidad, no sabemos qué se va a construir, pero sí hago un llamado a los vecinos del pueblo, de colonias aledañas como el Rosario, del Reloj, que no podemos permitir una unidad habitacional más en el pueblo de San Pablo Tepetlapa. ¿Es cuánto, señor secretario? Muchas gracias, concejal Antonio Alcántara Arauz. En términos del artículo 44 bis, fracción segunda del reglamento interno, se somete a discusión este consejo en la propuesta presentada. ¿Algún concejal desea participar en los primeros oradores? En virtud de que no existen oradores anotados, en términos de la misma proposición del reglamento, se somete a consideración este consejo si la proposición expuesta es de aprobarse. En votación económica, los que por afirmativa se las manifestaron levantando la mano. Existen 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba la propuesta. Al encontrarse presente el alcalde presidente, queda enterado de la determinación de este pleno para instruir a quien se corresponda para los efectos que señala. Déjenme corregir la votación. Corrijo la votación. 7 votos. 10 votos a favor, 10 votos a favor, una abstención, 0 en contra. Consecuencias, aprueba la propuesta presentada. Al encontrarse presente el alcalde presidente, queda enterada la determinación de este pleno para incluir a quien corresponda
presentada por el concejal Antonio Alcántara Arauz, por el que se exhorta a la Directora General de Desarrollo Social y Fomento Económico, Gabriela Karen Minero, informe un listado de manera pública sobre las estancias infantiles inauguradas el 29 de septiembre del año en curso, referente a las acciones sociales del programa Espacios de Desarrollo para el beneficio de niños y niñas de la demarcación Coyoacán Conquillo. Tiene el uso de la voz por 5 minutos el concejal promovente Antonio Alcántara Arauz. Adelante, concejal. Gracias, señor secretario de Consumeña. En el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, señala: toda persona tiene derecho a la educación inicial, escolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, escolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. El artículo 2 de la Ley General de Educación indica: el Estado priorizará el interés superior de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. En su artículo 6, la ley anteriormente mencionada determina en su primer párrafo: todas las personas habitantes del país deben de cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Asimismo, en este tercer párrafo designa la educación inicial es un derecho de la niñez, de responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizar conforme a lo dispuesto en la presente ley. Partiendo de los fundamentos legales descritos con anterioridad y con la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México, han sido creadas nuevas figuras en la estructura del gobierno y en sus demarcaciones territoriales. Así, nos encontramos en las modificaciones anteriormente señaladas. El consejo de cada una de las alcaldías, el cual surge con la finalidad de que nuevas prácticas de gobierno sean transparentes, garantizando así el acceso público a la información. Esto conforme a los artículos 81 y 82 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la Constitución de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y el Reglamento Interno del Consejo de Coyoacán. Señala dentro de sus funciones del Consejo como órgano colegiado las de vigilar y supervisar acciones de gobierno. En este tenor es que se solicita este punto de acuerdo, exhortando a la Directora General de Desarrollo Social y Fomento Económico, Gabriela Karen Minero, informe en un listado de manera pública sobre las instancias infantiles inauguradas el 29 de septiembre del año en curso, referente a las acciones sociales del programa Espacios de Desarrollo para Beneficios de Niñas y Niños de la demarcación Coyoacán Contigo. Es cuanto, señor secretario. Muchas gracias, concejal Antonio Alcántara Arauz. En términos del artículo 44 del reglamento interno, se somete a discusión este consejo la propuesta presentada. Se abre una primera ronda de oradores. ¿Algún concejal desea participar? En virtud de que no hay oradores anotados, en términos de la misma disposición reglamentaria, se somete a consideración de este consejo si la proposición expuesta es de aprobarse. En votación económica, los que estén por la afirmativa sí van a ser manifestados levantando la mano. Los que estén por la negativa. Abstenciones. Concejal Eduardo, a favor. Existen 10 votos a favor, 0 votos en contra, 1 abstención. En consecuencia, se aprueba la propuesta presentada para exhortar a la Directora General de Desarrollo Social y Fomento Económico, maestra Gabriela Karen
promovente Aranza Sánchez Cueva. Adelante, Muchas gracias, secretario. Buenos días a los concejales, alcalde, personas que nos ven por medio de las redes sociales. Pues bien, como lo menciono en el punto que presenté, bueno, que se fue acoplado a todos sus compañeros con la relación, creemos que es importante desde la comisión que presido que bueno, se establezcan mesas de trabajo con la directora general de administración para la formulación del anteproyecto de presupuesto. Porque para que no nos agarren las prisas para ver el análisis y en su caso discusión del anteproyecto, bueno, vamos a llegar a la siguiente sesión con un buen estudio del anteproyecto. Entonces, bueno, en ese sentido va, para que podamos hacer una correcta aprobación del mismo. Igual, comentaba con mi compañera de la Laura sobre el punto que ella pone en asuntos generales. Creemos que es tiene similitud, por lo cual solicitaría al secretario técnico que pudiera considerar su intervención en este punto. Gracias. Muchas gracias, concejala Aranza Sánchez Cueva. En términos del artículo 44 bis, fracción segunda del reglamento interno, se somete a discusión de este consejo el asunto presentado. ¿Algún concejal desea participar? Pues solamente era para que se considere la mesa de trabajo que tuvimos, la segunda mesa de trabajo, ya que la primera fue el 20 en abril, pues para poder contemplar la remuneración de los secretarios técnicos. Le comento, concejala, de conformidad al oficio que usted previamente había enviado a la Secretaría para poder solicitar una fecha a este respecto a la directora general de Administración de Finanzas, ya le fue informado, ya fue tirado, como usted también tiene conocimiento. Entonces, habría que también ir al negocio, informarle de la modificación al efecto de que la mesa de trabajo, la fecha que usted solicitó para la realización de esta segunda mesa de trabajo, sea más bien en conjunto o sea la misma que plantea la concejala Aranza Sánchez Cueva. En esta virtud, entonces, en el acuerdo de cuenta que yo notificaré a la directora general de Administración de Finanzas, haré esta aclaración pertinente haciendo relación al oficio correctivo que destinamos a su vez también a la directora de Administración de Finanzas. ¿Está usted de acuerdo? Perfecto. Ahora bien, para hacer una moción de procedimiento, en virtud de que tanto su asunto general como el asunto que está planteando la concejala Aranza Sánchez Cueva guardan similitud, que es el mismo caso que con la concejala Soria y el concejal Eduardo, le comento y le propongo, si declina participar, si declina el asunto general que usted tenía agendado o lo quiera abordar de todos modos. ¿Sí? ¿Lo declina? Perfecto. Muchas gracias. En esta virtud, en consecuencia también, vamos a hacer la aclaración correspondiente una vez que abordemos el tema. Bien. Concejala, por favor. Muchas gracias, secretario. Bueno, sobre el punto, había propuesto incorporarme a Naciones Unidas con la Comisión de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana Venezolana para que lo considere. Gracias. Es una modificación a su resolutivo de su punto de acuerdo. No es ya se me ha tratado. En el contenido, ¿verdad? En virtud de que no existe ningún otro orador anotado en términos del artículo 44 bis, fracción segunda del reglamento interno, se somete a consideración del Consejo si la proposición expuesta es de aprobarse. En votación económica, los tengo la alternativa, si vas a manifestar levantando la mano. Los tengo la negativa. Abstenciones.
siguiente asunto en el orden del día es la proposición conjunto de acuerdo presentada por el concejal Pablo Ortiz Jiménez, por el que solicita al alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez Aguilar, incluye instalar en la Casa de Cultura Raúl Anguiano por 30 días de exposición rescate del circo mexicano como patrimonio cultural. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el concejal Pablo Ortiz Jiménez. Adelante. Buenas tardes a todos, buenas tardes vecinos. El circo es la forma más pura de espectáculo y ocupa un lugar privilegiado entre las expresiones escénicas, porque es eminentemente visual, por lo que no sufre de las barreras del lenguaje y, en consecuencia, resulta universal, que se dirige a cualquier público sin distinción de edad, cultura o tradiciones. El circo es el arte de la proeza y del asombro, de la precisión, de la magnificencia de los cuerpos. El círculo de la pista es el lugar mágico donde se da cita la risa, la sorpresa, la habilidad, la inteligencia, la elegancia del gesto y el sueño, volar, dominar la gravedad, la velocidad de la materia, desafiar el peligro y las leyes de la física, sin trucos, sin computadoras, sin realidades virtuales o efectos especiales. El circo es finalmente el lugar donde lo insólito y lo imaginario se vuelven una tarea y una aventura real, posible, visible, cotidiana. El circo se estableció como una de las diversiones más populares en el siglo XIX. En 1841 nació el primer espectáculo del circo mexicano, el Circo Olímpico, de José Soledad Aicardo, el cual duró 25 años en escena. Sin embargo, el circo europeo era más atractivo. Una de las compañías del circo mexicano más emblemáticas fue el Circo Beas. Este transportaba 300 artistas por ferrocarril por nuestro país, gracias al regalo de Pancho Villa, el revolucionario, al dueño del circo en 1915, ya que el circo ofrecía entretenimiento gratuito a los revolucionarios. En agosto de 1888 es fundado el Circo Ataide por don Aurelio Ataide. En enero de 1910, Aurelio Ataide y sus hermanos Manuel, Andrés, Margarita y Refugio ya son todo un fenómeno en buena parte del país. El ferrocarril los ha llevado a donde nunca imaginaron. El circo es el gran espectáculo del pueblo. Los Ataide experimentan lo que Vicente Leñero escribió décadas después. No hay nada como el circo, donde se vive la maravilla en vivo, donde todo sucede en el aquí y ahora, frente a los ojos, asombrado, el corazón en vilo y el aplauso más fuerte en los adentros que en las palmas batidas. Por esos tiempos de la historia del país, Porfirio Díaz se sabe débil. Afuera hay un Francisco y Madero encabezando campañas antireeleccionistas. Los Ataide no lo saben, pero en un mes estallará la primera revolución del siglo. Las creencias espiritistas, y de sus creencias espiritistas, Madero, quien les ofrece 100 pesos a cambio de utilizar el circo para un mitin político del Partido Nacional Antireeleccionista. Los Ataide aceptan. Madero después reconocerá el gran valor cívico de don Aurelio. Si los mexicanos tuviéramos una cultura circense a la manera de los europeos y estadounidenses, disfrutaríamos con mayor amplitud en el que un compatriota sea el que haya realizado una hazaña mundial cuyo impacto en las artes circenses rememoran el grandioso éxito que tuvieran Alfredo Gadona en los 20 y el maestro Tito Gaona en los 70, rindiendo tributo a estos tres grandes artistas. Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de este H. Pleno y del presidente y alcalde Giovanni Gutiérrez Aguilar, incluye instalar en la Casa de Cultura Raúl Anguiano por 30 días la exposición Rescate del Circo Mexicano como Patrimonio Cultural. Muchas gracias, concejal Pablo Ortiz Jiménez. En términos del artículo 44, disposición primera del reglamento interno, se somete a consideración de este Consejo si la proposición expuesta se turna a las Comisiones Unidas de Obras y Espacios Públicos y Juventud, Cultura y Deporte. En votación económica, los que estén por la afirmativa, sí va a ser manifestado levantando la mano. Con un segundo
votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Se aprueba el turno de la proposición de cuenta a las comisiones unidas mencionadas. Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 98 del reglamento interior, voy a enviar la conformación de la presidencia y la secretaría de estas comisiones unidas en virtud de que el promovente, por acuerdo de este consejo, habíamos quedado que los promoventes decidían precisamente las comisiones unidas en los asuntos que promovían. Es que en este tenor se determina por acuerdo que el presidente de las comisiones unidas mencionadas sea el concejal Pablo Ortiz Jiménez y la secretaria, la concejala Laura Gutiérrez Castañón, ambos como presidentes de las respectivas comisiones unidas. Alcalde presidente, le informo que se han agotado la totalidad de los asuntos ilustrados en el numeral 4 romano del orden del día. Muy bien. En el quinto, muy rápido. Rompimos récord. ¿Verdad? Nunca había pasado esto. Pero bueno, faltan 3 puntos. Se ve que aquí tienen que comer. A ver, como quinto punto del orden del día, tenemos asuntos generales. Solicito a la Secretaría Técnica informe si se inscribió en tiempo y forma algún asunto general para ser abordado en la presente sesión. Alcalde presidente, le informo que hay 3 asuntos enlistados, corrijo, 2 asuntos enlistados en virtud de la activación que de su tema hizo la concejala Laura Gutiérrez Castañón al abordarse o al desahogarse el punto de acuerdo de la concejala Aranza Sánchez Cuello. En esta virtud existen 2 puntos de acuerdo. El primero del concejal Antonio Alcántara Arad, relacionado a la anuencia por parte de la alcaldía para hacer uso del inmueble ubicado en Emiliano Zapata número 50 en el pueblo de San Pablo de Tlapa para continuar con la actividad suspendida por la administración anterior. Y finalmente el segundo de la concejala Sonia Fernández Mejía relativo a la presentación del segundo informe de avance trimestral correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre a cargo del titular del área responsable del sistema unificado de atención ciudadana en cumplimiento al acuerdo del pleno de este consejo de fecha 14 de junio del año en curso. En esta tesitura y para desahogar el primer punto mencionado, tiene el uso de la voz por 5 minutos el concejal Antonio Alcántara Arad. Adelante. Gracias, secretario Consubenia. Ahora sí me despediré. Nuevamente estoy la vía para solicitar el estatus actual en que se encuentra el inmueble utilizado anteriormente como expendio de leche y coche, ubicado en Emiliano Zapata número 50 en el pueblo de San Pablo de Tlapa. El día 5 de agosto del 2022 se solicitó mediante un escrito la anuencia para ocupar el inmueble en mención como lechería. Este inmueble venía funcionando con este giro desde hace más de 35 años, cumpliendo con lo conducente requerido por la paraestatal del gobierno mexicano, leche industrializada por el grupo SACB y Consta. Esta solicitud la firmaron vecinos pobladores e integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria COPACO del pueblo de San Pablo de Tlapa. Los vecinos mencionan que le han dado seguimiento a la unidad departamental de regularización territorial con el licenciado Román Herminio Jiménez Santa Marina con el oficio 2544, pero aún no se ha obtenido respuesta alguna. Cabe mencionar que nosotros fuimos muy incisivos desde la administración de Manuel Negrete. Le pongo aquí mayúsculas. Querían hacer una bodega de archivo muerto cuando hay una enorme necesidad. Tenemos niños y adultos mayores. El líquido es vital. Ya vamos para casi 3 años que esa lechería no se puede abrir. No sé si el gobierno pasado, Rigoberto, ahí se echaba la bolita con el federal y ahora el federal ya ni siquiera nos contesta. Yo me pregunto, que no son importantes los niños y los adultos. Yo quisiera hacer un llamado. Seguramente el alcalde Giovanni Gutiérrez va a destrabar este asunto, porque
además manifestó ante el pueblo de San Pablo Tlalpan que si el problema era el transporte para que llegara el líquido vital al punto, él ofrecía todo el apoyo a la logística para el transporte de la lechería. ¿Es cuánto, señor secretario? Muchas gracias, concejal Antonio Alcántara Arauz. En términos del artículo 44 del reglamento interno, se somete a discusión este consejo de asunto presentado. ¿Algún concejal desea participar en la primera ronda de oradores? Ya la voy a entregar yo. Algo así. Es una mera voluntad, señora alcalde. Está bien. Bueno, en virtud de que no existe oradores anotados, el tema se tiene por desahogado y concluido. Para abordar el siguiente asunto general, tiene el uso de la voz la concejala Soyelía Fernández de García hasta el momento. Adelante, concejala. Sí, muchas gracias. En seguimiento al acuerdo tomado por este Consejo el pasado 14 de junio, en el que se acordó la solicitud al titular del Sistema Unificado de Atención Ciudadana, la presentación de informes trimestrales que permitieran a este Consejo conocer de manera puntual los servicios solicitados, el porcentaje de folios solventados, el porcentaje de folios en proceso de atención, así como los servicios con mayor y menor demanda en la demarcación por unidad administrativa. Es que hemos solicitado para que en esta sesión se presente este informe por el titular. Quiero adelantar, antes de que él pudiese tomar la palabra, que hemos tenido reuniones como parte de los trabajos de la Comisión de Modernización Administrativa y Gobierno Digital, y hemos estado recibiendo información puntual, iniciando con el procedimiento que se lleva a cabo en esta dependencia, y hemos estado avanzando en la toma de algunos acuerdos que nos permitan como Consejo estar informando de manera también permanente sobre este avance y este procedimiento. Se ha convocado a los integrantes de la Comisión para que en las sesiones de la misma puedan conocer este funcionamiento y de esa manera podamos orientarnos en cuanto a las solicitudes que hacemos al respecto. Al menos a mí me ha quedado muy claro cuál es el procedimiento y cómo está, y entonces entender que no basta con sacar una serie de demanda atrasada, quiere decir que no se ha tratado, o quiere decir que no ha sido canalizada y atendida, porque se nos ha explicado puntualmente que una demanda, una solicitud de servicios puede ser incorporada o turnada, mejor dicho, en el número de veces. Siempre se atenderá a partir de la primera solicitud y siempre se informará a los restantes de esa primera solicitud de cuál es el estatus que guarda la demanda. Yo quiero hacer en esta mesa el exhorto a los compañeros concejales a que en todo caso revisemos en la Comisión de Modernización Administrativa todos aquellos atrasos o cuestiones que crean que no han sido lo suficientemente esclarecidos para que podamos tener con toda la disposición que el titular de esta dirección nos ha dado, que podamos tener incluso una reunión de trabajo amplia en la que se pueda explicar el procedimiento, cómo funciona, cómo se va atendiendo y cómo podemos saber de manera definitiva el estatus. Eso no exime, desde luego,
de que aquí de manera trimestral, como fue el acuerdo de esa reunión de consejo, se informe, pero para que haya, me parece a mí, la suficiente confianza y seguridad de que ha sido atendido o no, y por qué. Porque comentábamos, por ejemplo, que a veces los vecinos consideran que enviando la misma solicitud, y ya platicábamos que eso se dio mucho en la pandemia, o sea, la gente estaba esperando a ver qué podía hacer, con quién se podía comunicar, y entonces mandaban una solicitud, pasaban 2 o 3 días, no pasaba nada, volvían a mandar, y había una cantidad o servicio que rebasaba. Ha sido atendido, esta guía, pudimos ver, pudimos cerciorarnos en el sistema, que como ya lo mencionamos anteriormente, es un sistema que ha implementado el gobierno de la ciudad, que no es un sistema que dependa o sea hecho o creado por la alcaldía, sino que corresponde a un sistema de la ciudad, y eso nos dio a nosotros la seguridad de que la información es real, es válida, y que ese punto de que tiene Coyoacán en primer lugar en atención a la demanda ciudadana es real, no está truqueado, está recientemente sustentado, y entonces a mí me da mucho gusto decir esto en esta mesa e invitar a todos los compañeros concejales a que ante cualquier duda al respecto de esta atención por el sistema unificado sea, en todo caso, dediquemos una sesión que le digamos al titular, que tan amablemente nos está atendiendo de manera permanente, para que podamos entender cuál es el procedimiento y por qué, si es cierto que tenemos en primer lugar a nivel de la ciudad en atención a la demanda ciudadana. Nada más. Muchas gracias, concejala Soyelier Fernández Mejía. En términos del artículo 44 del reglamento interno, se somete a discusión el asunto presentado. ¿Algún concejal desea participar al respecto? En esta virtud, entonces, preguntarle al alcalde presidente si permite la participación del subdirector del Centro de Servicio de Atención Ciudadana, el doctor Oscar González Sosa, para cumplir el acuerdo del 14 de junio del presente año y el día de jornada trimestral acordado en esta mesa. Invito a la mesa al subdirector Oscar González Sosa para que pueda ocupar el lugar y poder desahogar el asunto. Gracias. Qué amable, gracias. Con su venia. Bueno, como ya lo comentó la concejal, el tema es un tema que tiene que ver con la plataforma que implementó el gobierno digital de la Ciudad de México. Ellos nos envían el reporte trimestral, como lo están solicitando. Al día de hoy nos mandan al cierre de septiembre 160.763 folios recibidos, de los cuales tenemos 144.017 folios atendidos y en pendiente tenemos 16.040. Es importante señalar que la plataforma es muy dinámica. Estamos hablando de septiembre, al día de hoy nuestro número ya es mucho menor, pero siguen ingresando y también se siguen atendiendo. Eso en cuanto a los números. Me gustaría señalar que la plataforma de su creación al día de hoy, recibimos una plataforma con 68.000 atenciones. Al día de hoy hemos atendido 83.142 en un año nada más. En 3 años se atendieron 68.000, actualmente hemos atendido 83.000 solicitudes. Esto es a la fecha de octubre. ¿Okay? Lo ingresado, bueno, pues hoy seguimos siendo el primer lugar en alcaldías, cosa que esperemos seguir siendo para la atención de los ciudadanos, y seguiremos con todo el entusiasmo para poderlo conservar y seguir atendiendo hacia toda la ciudad. Es cuanto.
concejal información se le dé inmediato por los puntos específicos, porque seguramente todos tienen gestiones. Entonces, para atender las gestiones de todos, absolutamente. Sí, concejal. No, pues espero que termine para... No, por favor, por favor. Bueno, lo que yo quiero aclarar es que la consulta y la relación con primero no ha sido en relación a una demanda específica, sino en general a toda la demanda, y por eso yo planteaba que pudiéramos tener a consideración de los concejales una reunión donde nos explique también cómo podemos en un momento dado de manera individual checar específicamente alguna demanda. Lo digo porque hemos entregado en esta mesa una serie de fondos SWAC pidiendo una respuesta, pero lo podemos hacer nosotros mismos. Entonces a eso me refería, que no fue una consulta de manera individual, sino de general. Perfecto, muy bien. En términos del artículo 44 del reglamento, debe preguntarse a los concejales si se encuentra suficientemente discutido el tema. Los que están por la afirmativa, si vas a manifestar la votación económica levantando la mano. Con 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se encuentra suficientemente discutido y se tiene por desahogado y concluido. Alcalde presidente, le informo que se han desahogado la totalidad de los asuntos generales. Cumplida la instrucción. Como sexto y último punto del orden del día, tenemos la clausura de la sesión, siendo las 12 horas con 44 minutos del día martes 8 de noviembre del año 2022. Se dan por concluidos los trabajos correspondientes a la presente sesión y se convoca a la siguiente reunión ordinaria en la fecha y hora que al efecto se señala en el documento respectivo, que les hará llegar con oportunidad la Secretaría correspondiente. Es cuanto, que Dios los bendiga, que pasen muy buena semana.